Bienvenidos y bienvenidas al resumen del segundo encuentro del segundo eje de Relaciones Internacionales. Hemos podido abordar de manera general, a modo de resumen, los conceptos acuñados en el primer encuentro: relaciones internacionales, Estado, nación, soberanía. Son importantes para poder leer y entreleer los acontecimientos internacionales pasados y actuales. Tenemos en consideración también los paradigmas de las relaciones internacionales, prisma por el cual veremos esta realidad, tanto pasada como actual, y poder descifrar y desarticular cualquier realidad internacional, ya que estos conceptos son básicos y necesarios para el análisis. Hemos hecho un repaso por el Tratado de Tordesillas para entender cómo se dividió el mundo de manera luso-hispana o hispano-luso, dando a entender que luso refiere a Portugal e hispano a la corona de Castilla, y ver puntualmente el caso americano, como Brasil logró su independencia de manera diferente a las capitanías que se daban del virreinato de la corona española a lo largo del Cono Sur, y cómo estas capitanías eran tan autónomas e incomunicables entre sí y lograron de manera mucho más de shock sus revoluciones de facto. Pero diferente fue el caso brasileño, que fue de manera gradual y diferente, ya que ambas coronas obraron de manera diferente y distinta. Se adjuntará material para poder ahondar más sobre este tema. Entendemos también la cuestión de la conferencia de Bandung, años previos a la Primera Guerra Mundial, y entender cómo África fue dividida como una torta sin tener en cuenta las diferentes poblaciones que tenían ahí, las tribus, su lengua, su dialecto, y por sobre todas las cosas estaba medida a intereses de los imperios para extraer recursos y poder así ahondar en todas las arcas de estos grandes imperios, principalmente de Gran Bretaña y Francia. El Tratado Sykes-Picot, realizado en 1916 entre el general inglés y el general francés de la Primera Guerra Mundial, se dividieron los territorios para poder utilizar los recursos que provee países como lo son, por ejemplo, de Medio Oriente, que explicaría después los grandes conflictos que hoy se están viviendo en el siglo XXI. Por cuestión de tiempo no hemos podido ahondar más, pero ese es el génesis, o uno de los génesis, por lo menos en términos más próximos al siglo XXI. Todo esto visto y deliberado entre nosotros bajo la lupa de la explotación, dejando en claro y entrever que términos como explotación, extractivismo, no tan solo se relegan a la izquierda, sino a un análisis mucho más conciso y real. Entender cómo un país puede llegar a otro, hacerse con los recursos, usurpar su capacidad de proveer no tan solo su capacidad económica local para beneficios del imperio, o si no quiere el imperio del gran Estado que está interviniendo en asuntos internacionales. Hicimos una diferenciación bastante álgida y discutida entre nosotros de manera escrita y verbal sobre la explotación antigua y la explotación actual. Si bien se dice con mucho orgullo que la esclavitud es una cosa del pasado, ya que nos remonta a imágenes, por ejemplo, de látigos y castigo físico, pero poco nos remonta a una actualidad mucho más real. Solo basta ver cuestiones como por ejemplo la de Foxconn, que al realizar iPhones a manufactura, de productos de manufactura barata, mano de obra esclava barata, donde no tan solo niños están trabajando ahí, sino que personas de mayoría de edad y capaces de no poder responder ante las necesidades del mercado son expulsadas, sin contar con mano de obra regulada, no tan solo en su horario, sino en el precio que se les paga. $1 por un día de trabajo excesivo y arduo. No nos extraña que Foxconn sea uno de los puntos y edificios escogidos para suicidarse por estos empleados. La explotación es real, la esclavitud es real, solamente han cambiado los modos, pero la esencia sigue siendo la misma. No hace falta remontarnos a tan lejos, sino también basta ver la mano esclava que existe en Latinoamérica, el trabajo infantil, por ejemplo, de manera obrera, de manera para confeccionar ropa, y los salarios y las condiciones de vida infrahumanas a los que son sometidos son tela de juicio para poder abordar de manera crítica la situación que estamos a nivel internacional.
no tan solo a demanda y a merced de un mercado internacional capaz de poder hacerse rico bajo estas condiciones, sino también de poder tomar conciencia nosotros mismos de esta situación, criticarla y atacarla, pero siempre desde el punto de vista y el pensamiento y, por sobre todas las cosas, de valores políticos latinoamericanos situados. La confección del mundo y del plano internacional no es más que una manera de poder entender todo el movimiento realizado por los grandes imperios. Se acuñó a la historia como, por ejemplo, en el encuentro pasado, de cómo el proceso francés propio del feudalismo fue una reacción por el muro ocasionado por los árabes, un muro en términos sumamente simbólicos, o hasta para no decir de manera fáctica, pero el feudalismo surge como contrarrespuesta, ya que el mundo árabe, la India, China, eran no tan solo la expresión más grande de comercio a nivel internacional por aquel entonces, sino que Europa estaba muy atrasada a nivel económico internacional y se vieron en la imperiosa necesidad, por ejemplo, salir desde Ceuta, Portugal, hacia el Atlántico, un océano inexplorado para la época, y capaz, con la suerte de encontrar tierras, porque no olvidemos que los exploradores y los navegantes, como por ejemplo el navegante genovés Colón, creyó haber llegado a la India. No es adrede y no es casual. El gran centro económico capaz de poder bordar seda, un material y un recurso necesario por todos los mandatarios internacionales y tan anhelado, estaba en estos grandes urbes económicos. Desde ahí se podría hablar de globalización. Quizás parezca un término bastante novedoso, pero es bastante atávico, es bastante viejo, tan viejo como la necesidad e imperiosa capacidad de los imperios de subyugar a los países. En aquel entonces eran la distribución de recursos de manera equitativa, el intercambio tecnológico, pero por sobre todas las cosas, entender por qué estos nativos obtenían tantos recursos naturales y con un clima tan cálido, tan templado y con una tierra tan fértil, era necesario para poder ayudar y levantar el poderío del imperio. Siendo necesario todo este análisis crítico, siendo necesario todo este análisis político, siempre se ha estudiado principalmente desde las escuelas el posicionamiento político siempre del lado de los vencedores. Recordemos que el 12 de octubre se festejaba, no hace mucho tiempo. Hoy se ve desde el lado de los vencidos, de quienes sufrieron la subyugación y de quienes sufrieron el martirio de estos grandes imperios. No tan solo trajeron enfermedades, sino que las ideologías políticas persisten aún hoy y un fuerte eurocentrismo gobierna nuestro intelectualismo, no tan solo político, sino social y económico. Es importante saber esto, entender la noción de paradigma y diferenciar lo que se aplica en un estado extranjero no siempre se es posible aplicar a nuestro caso, principalmente porque no somos ellos y el segundo caso, porque no es el mismo antecedente. Gracias a Dios existe diversidad, no tan solo idiosincrática, sino también política, y es importante pensar y repensar, no negar estas herramientas teóricas y políticas, sino más que todo tomar estas metodologías, implementar a nuestros problemas y situaciones actuales y desde ahí una solución latinoamericana, mucho más contextual, una solución argentina al contexto local y básicamente crítica. Es importantísimo. Siempre desmerecemos lo local por lo general por una cosa u otra. Yo tampoco estoy libre de eso. Pero es básicamente una idea implantada de que todo lo de afuera es mejor. Es momento de empezar a revernos a nosotros. Y no es vanidad política, ni vanidad social, ni vanidad económica. No se debe dejar de vivir de las viejas glorias, pero hay que entender que esas son pasadas. Adecuarse a un modelo de política más popular nos llevará, sin embargo, y sin ninguna duda, a estos caminos de innovación y construcción, principalmente para nuestra comunidad. Por último, de manera muy escueta, hemos hablado de todos estos cambios significativos en el siglo XXI y una reconceptualización de todos estos términos. No fue adrede utilizar paradigmas de la academia eurocéntrica, al contrario, la idea era destruirlos, no de manera peyorativa, sino desconstruirlos, mejor dicho, desambiguarlos, acoplarlos a una realidad mucho más local. Por eso el ejercicio en clase fue muy valioso,
Lastimosamente el tiempo no nos brindó para muchos más ejemplos, pero la interacción entre nosotros no debe quedar ahí. Estaré gustoso de poder conversar y compartir con ustedes, y espero que estos resúmenes les sirvan, principalmente para sus exámenes. Este segundo encuentro fue de deliberación, pero más que todo es importante repensar y repensarnos desde lo político, lo popular y lo social, para con el otro. Si bien la reconceptualización de conceptos alude a una cuestión de empezar de cero, no tan así. Se habla de raza, y raza es un término europeo como para poder evitar cualquier tipo de mezcla genética con los países colonizados. Estamos hablando que es un término bastante antiguo y se sigue utilizando en la actualidad. Es muy difícil pensar un estado hegemónicamente, homogéneamente étnico. Hay diferentes razas y culturas y dialectos, y tenemos que estar orgullosos de eso. Es producto de la globalización, es producto de la mundialización y es producto de un mundo cada vez más libre. Entender también conceptos como el de nación, Estado, que puede haber nación sin Estado más no Estado sin nación, es importante repensarnos de ese punto de vista. Creernos una nación es mucho más importante que ser un Estado, porque no tan solo quiere decir que compartimos costumbres y un pasado, un lenguaje, sino que compartimos intereses en común como una comunidad. Repensar lo político es sumamente importante en estos tiempos de crisis de banalización política. Y es importante también hacer una lectura escueta y concisa. Pero antes de criticar debemos leer lo que leían muchas veces aquellos que llegaron con intenciones de poder cambiar y replicar modelos extranjeros. Leernos a nosotros mismos es importante, pero también leernos a los otros sin olvidarnos que no somos los otros. Utilizar esas herramientas, criticar de manera sabia y concreta y correcta, intentar siempre, desde todo lugar, a construir conocimiento. Sé que dije que destruir puede ser una palabra mucho más, puede ser una palabra bastante agresiva, pero hay cosas que debemos destruir, como por ejemplo términos como la raza. Y sin embargo el resto, una vez destruido, se debe construir. Siempre desde el cimiento tener en consideración esto, no olvidar desde dónde vino, porque así el nuevo concepto carece de fuerza y significado. No es lo mismo decir este concepto surgió de la nada, a decir este concepto surgió desde la desconstrucción de todos. Y entre todos estamos intentando lograr que este nuevo significado político tenga fuerza, porque su pasado no nos representaba. Es importante también buscar en Internet cómo es un planiferio donde Argentina está en el medio, o América está en el medio. Nos parecerá muy raro, pero ese es un ejemplo bastante claro y práctico de eurocentrismo. En nuestra escuela utilizábamos el mapa de Mercator del año 1550, donde Europa estaba al centro. Y Hegel decía que el Mediterráneo y la cultura y los países europeos era el principio y el fin de la civilización. Cuando tomamos en consideración este tipo de planiferio y lo colocamos a modo de análisis, nos damos cuenta que Europa no es tan grande y que el Mediterráneo, ese mar tan pequeño donde convivieron ciertas culturas, deja de lado a las enormes y grandes y ricas culturas que se encuentran no tan solo en India, sino en China y, por qué no, en Mesoamérica. Repensarnos es importante, pero más importante aún es estar preparados de manera conceptual y de conocimiento. Por eso la formación de estos cursos, por eso el apunte y el repunte de todos estos conceptos. Quienes pudimos estudiar de manera educativa y formarnos mediante la educación pública, nos debemos a la sociedad para poder bajar estos conceptos y poder tener un acercamiento con quienes no tuvieron la oportunidad de estudiar, ya sea por cuestiones personales o porque tuvieron que ponerse una familia al hombro, o sacar y ayudando, militando, trabajando en la calle, como lo debieron hacer, para poder sobrellevar esta dura realidad que estamos atravesando el día de hoy. Gracias al erario público es posible estos cursos de formación y repensar y resignificar cualquier tipo de concepto político es importante, es un arma fundamental para poder rebatir cualquier discurso que no nos represente, desarticular cualquier cuestión política que no nos represente y repensar en una política que nos represente.
a todos. Muchas gracias por escuchar y nos estamos encontrando en los próximos ejes. La verdad debo decir que estoy muy agradecido y muy contento con su participación y espero de todo corazón que haya quedado el mensaje. Pueden encontrarme por WhatsApp y también podemos intercambiar conocimientos, artículos, conversaciones, charlas. Por mi parte estoy muy feliz y muy agradecido de haber compartido estos dos encuentros con ustedes. Muchas gracias y espero que este video les encuentre bien. Un abrazo.